Prevenir nuestra salud. La mejor manera de cuidarnos nosotros mismos. En Frecuencia Abierta proponemos escuchar al doctor Roberto Crowley y saber de qué forma podemos elegir una vida saludable. Roberto Crowley, buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y vos? Bueno, yo me alegro bien, muy bien, un año más viejo, lo cual sí. Me alegro también. También me alegro. Porque vos seguís cumpliendo años. Yo sigo cumpliendo años, por bien. Suerte. Lo bien que haces. Por suerte, exactamente, exactamente. Como le dije una vez a una paciente, el día que no cumple más años, sí, es porque ya estás muerto. Claro. Así que no vale la pena. No, además me da la impresión que tu experiencia uruguaya te ha hecho bien. Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, hoy como sé que estás corto de tiempo, no te voy a contar ninguna anécdota, pero el fin de semana tuve una anécdota genial. Pero bueno, vamos a lo nuestro. A ver, y viene chofer, a cuento, esta no es mi parada. ¿No te equivocaste de título hoy? No. No, para nada, para nada. ¿Te dedicas al transporte ahora? Vamos a hablar un poco como de entre comillas del transporte, porque la vida finalmente es un gran viaje, ¿no? Es un gran viaje en el cual, bueno, empezamos y en algún momento terminamos. Es así la historia, a todos nos va a pasar. Entonces, una cosa que me pareció a mí muy importante siempre es, bueno, uno nunca sabe, uno sabe dónde empieza el viaje, porque es lo que se celebra con cada cumpleaños, pero nadie sabe, por suerte, creo yo, cuándo lo termina. Pero sí, lo que podemos saber es que, esto es una metáfora que yo puse, ¿no? Como chofer, esta no es mi parada, quiere decir, yo no me quiero bajar antes de lo que me hubiera tocado si no hubiera hecho las cosas si hubiera hecho las cosas de otra manera. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cosas que no son inevitables. Hay enfermedades o dolencias que no son inevitables. Reitero, que no son inevitables. O sea que las podemos evitar. Podemos no bajarnos antes de la parada, hablando en criollo, por ellas. Y me pareció interesante cada tanto reforzar esto, ¿no? Y hay dos conceptos que quiero charlar, que uno es la prevención y otro es el diagnóstico temprano. Hoy vamos a hablar de enfermedades que tienen que ver con todas enfermedades que es cáncer. ¿Y por qué no titulé la columna con la palabra cáncer? Porque es una palabra que aún hoy, aunque estamos mucho más evolucionados, cuesta escuchar y cuesta decir. Y hay que desmitificarlo, porque la mayoría, hoy por hoy, haciendo las cosas bien, el 70% de los cánceres tienen cura. Entonces la gente tiene que saber esto y tiene que saber cómo en lo posible, cómo no llegar a tenerlo, ¿no? Entonces, ahí tiene que ver la prevención, ¿no? Y vamos a ver después el ejemplo clásico es cigarrillo, cáncer de pulmón. Y otra cosa interesante es el diagnóstico temprano. Es decir, hay enfermedades de las cuales no podemos, hablando digamos el lenguaje de la calle, zafar, pero podemos no morir. Como cuando nos vacunamos, voy a dar un ejemplo último, que está fresco, cuando nos vacunamos para el COVID, no es para no enfermarnos de COVID, sino para no morirnos de COVID, ¿no? Eso creo que quedó demostrado y hablamos de hace poquito en algunas columnas de que hay que revacunarse y quién, etcétera, etcétera. Entonces, hay 4 cánceres muy comunes, que son el de mama, el de pulmón, el de cuello uterino y el de colon, y vamos a dar brevemente alguna noción de cómo prevenir o eventualmente el diagnóstico temprano para curarse. Y estoy hablando de palabra curación, ¿sí? Quiere decir que uno se va a bajar del transporte, como vos decís, cuando le toque, digamos, pero no por esto. Entonces, ¿qué hacer con el cáncer de mama? ¿Prevención? No lo podemos prevenir. Hay algunos cánceres de mama que tienen una impronta genética, otros no, pero digamos, no tenemos ningún elemento no nos podemos vacunar contra el cáncer de mama, para que no nos agarre.
Pero sí podemos estar atentos a cómo prevenir para tomarlo tempranamente y curarnos. Uno es tener en cuenta siempre que aumenta con la posibilidad aumenta con la edad. Entonces, por encima de los 50 años, una mamografía por año o cada 2 años, según las distintas guías, más una ecografía mamaria, puede diagnosticar precozmente esta enfermedad. Pero si hay antecedentes familiares de cánceres de mama o de otros tipos de cánceres, puntualmente, por ejemplo, el de ovarios, hay que hacer la consulta más precoz, mucho antes de los 40 años, y es probable que el médico en ese caso sugiera realizar estos estudios se llaman de tamizaje, antes de los 40 años o antes de los 50, como dijimos hace un rato. Entonces, ¿qué hacer? Tener en cuenta los antecedentes familiares. Doctor, yo no sé mis antecedentes familiares porque soy adoptada. Doy un ejemplo, digamos que a veces me ha sucedido. Bueno, es importante, en primer lugar, en esos casos, bueno, primero tratar de averiguar si es posible algún antecedente familiar. Si eso no es posible, ir al médico, consultar con el especialista, que eventualmente pedirá algún estudio, digamos, incluso algún estudio de tipo genético, o mamografía o ecografía juntas o lo que sea, o determinado tipo de control para estar atento a esta enfermedad. Entonces, siempre recordar que en caso de duda, ir al médico. Bien, pasemos al de cuello uterino, que ya lo hemos hablado en la columna varias veces, Jorge, el tema de la vacuna en los adolescentes. En este caso, el cáncer de cuello de útero se comporta como si fuera una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, cuando los investigadores, digamos, unieron estas dos ideas, empezaron a buscar cuál podía ser el agente que estaba jorobando ahí el tema, dando una lesión que con el tiempo puede evolucionar hacia un cáncer, y encontraron que hay un virus, que es el virus del papiloma humano, para el cual tenemos vacuna eficaz. Esto quiere decir que si el 90-95% de las lesiones que terminan en un cáncer de cuello están precedidas por una lesión por HPV y nos vacunamos y evitamos tener ese HPV, que así se llama la sigla, no vamos a tener la enfermedad. Ahora, ¿qué pasa con las mujeres que no se pueden vacunar porque la vacuna es relativamente reciente, o a pesar de haberse vacunado durante la vida fértil, que es donde es más probable que una mujer joven, tenga, digamos, más de un compañero sexual, la realización del Papa Nicolau y la colposcopía, que son 2 estudios que los ginecólogos hacen rutinariamente, una vez por año, puede evitar montones de enfermedades. Así que es sumamente importante. Entonces, reitero, vamos a subrayar, vacuna en los adolescentes, mujeres y varones, no solamente las mujeres. Y Papa Nicolau, colposcopía una vez al año. Bien, colon, otro cáncer muy frecuente. El 90% tomado a tiempo se cura. Hay test de sangre oculta en materia fecal. La colonoscopía, vamos a dar un enunciado y después le vamos a dar todas las variantes. La colonoscopía en hombres y mujeres a partir de los 40 o 50 años, dependiendo de los antecedentes familiares y personales. ¿Qué quiere decir? Que uno puede tener antecedentes de enfermedades colónicas, que ya se ha venido tratando. Algunas de ellas pueden tener mayor incidencia en desarrollar a futuro un cáncer. Entonces, estar atento. Hay pruebas, reitero, en materia fecal que son altamente efectivas. Por lo tanto, es importante también en este caso los antecedentes familiares, porque hay algunas enfermedades de origen genético que se transmiten familiarmente, que pueden tener una predisposición para esta enfermedad, y es importante saberlo
y estar atentos. Porque reitero, igual que en el caso del cuello, igual que en el caso de la mama, tomados a tiempo son curables. Entonces, consultar, ante la menor duda, consultar al médico. Bien. Pulmón. 84% asociado al tabaco. 84%. El tabaco y el cigarrillo, los filtros y todo, tienen cientos de sustancias cancerígenas. Entonces, y otra cosa, para la gente joven, el vapeo no produce cáncer, pero produce un montón de enfermedades pulmonares. Es mentira que es inocuo. El vapeo no es inocuo. Y acá voy a poner un ejemplo por el absurdo, ¿no? Por ejemplo, me dicen, bueno, pero mi abuelo siempre fumó, desde que era joven hasta que se murió a los 87, y no murió de cáncer de pulmón. Es verdad, puede pasar. Es decir, está el factor predisponente. Entonces hay gente que genéticamente está predispuesta. Pero yo me pregunto dos cosas. En primer lugar, ¿por qué jugar a la ruleta rusa? ¿Te acuerdas, Jorge, la ruleta rusa, ¿no? Sí, que claro. cargan una bala y bueno, lo que sale, sale. Sí. Es decir, exponerse sin saber si mi abuelo no se murió de cáncer de pulmón porque estaba protegido genéticamente o porque no le tocó, como en la ruleta rusa. Entonces, pero suponte que vos decís, no importa, no me voy a agarrar cáncer porque no tengo la predisposición genética, porque me lo dijo, no sé, el Dios. Ok, te vas a agarrar un EPOC, vas a tener un EPOC, que es la dificultad respiratoria terrible porque se rompen pedazos del pulmón, que sí o sí viene con el tabaco y otros factores predisponentes, pero 90% es por el tabaco. Quiere decir que fumar enferma y mata. ¿El fumador que deja de fumar tiene cero riesgo como si nunca hubiera fumado? No, lamentablemente no. Siempre tiene un poco de riesgo más. Pero por supuesto, una vez que deja de fumar, en X cantidad, en X tiempo, su riesgo casi llega al de una persona no fumadora. Casi. Pero algún daño se hizo en el pulmón. Moraleja, no hay que fumar. ¿Por qué lo digo? Porque veo mucha gente joven que come sin gluten, sin saber muy bien por qué, porque no todo el mundo es alérgico al gluten, y cuidan, no sé, la vitamina C del kiwi, pero fuman. Entonces me da ganas de decirles, che, muchachos, todo bien, pero no se van a agarrar, no van a tener un problema intestinal, pero se van a morir de cáncer de pulmón. O sea, déjense jorobar, hablando en criollo. No hay que fumar, no hay ninguna excusa para fumar. Y ojo, lo está diciendo alguien que fumó en su juventud. O sea que no estoy arriba del púlpito hablando como si fuera perfecto. Lo digo cuando yo empecé a fumar, de que era muy jovencito y no sabía el daño que hacía. Obviamente cuando me enteré del daño que hacía, dejé de fumar. ¿Por qué? Porque no me quería bajar antes de la parada que me toque. Así de simple, así de simple. ¿Eso genera el título? Claro. Sí. Exactamente, exactamente. No bajarse antes de la parada que a uno le toca, que no sabemos cuál es, digamos, pero sí sabemos que no tenemos por qué apresurar a bajarnos en una parada antes, ¿no? Por haber fumado, o por no haber ido al médico, o por no haberse vacunado, o lo que fuere, o por no prestar atención a nuestro cuerpo. Roberto, así que a prestar atención. Tengo una consulta que cómo se maneja o cómo se debe enfrentar el cáncer de estómago. Bueno, el cáncer de estómago tiene algunos factores genéticos, o sea que son predisponentes. Hay que estar atento a los síntomas que da el estómago son notorios, ¿no? Es decir, son notorios. Si yo tengo una historia de reflujo, esófago gástrico, si yo tengo problemas estomacales en general hablando, lo importante es estar atendido, estar bajo el médico, porque el médico es el que va a saber qué estudio hacer en cada momento. Desgraciadamente hay cánceres que son más silentes, más sordos en su comienzo, ¿no? Un ejemplo paradigmático en la ginecología es el cáncer de ovario.
En general, el cáncer de ovario, cuando da síntomas, no llegamos muy, muy temprano, desgraciadamente. Pero aún así, con ecografías y todo, bueno, hoy salgo un poco del tema, pero se puede chequear. Pero lo importante es cuidar el cuerpo en el sentido que cuando tenemos un síntoma que no es normal, hay que ir al médico. ¿Hola? Sí, te estoy escuchando. No, pensé que habíamos perdido la señal. No, bien. Así que lo fundamental es estar atentos. Esto que hablamos siempre, Jorge, de que cuidar el cuerpo tiene que ver con estar atento a nuestra salud, no estar angustiado, que tampoco es bueno, ¿no? Estar como enfermo antes de enfermarse, ¿no? Que hay gente pobre que lo padece, podemos hablar un día en una consulta de eso, ¿no? Y ahora con el tema de Google ni te cuento, te cuento, ¿no? Seguro. Hasta tiene nombre y todo, no me acuerdo cómo se llama, cyber no sé cuánto, ¿no? Que tiene que ver con la gente que se enferma de leer lo que ve en Google, que también está mal. Pero estar atentos, como siempre, en el punto medio, ¿no? De decir, mira, me está pasando esto reiteradamente. Por ejemplo, en lo que hablamos hoy, en los temas que hablamos hoy, si tenemos cambios en el ritmo evacuatorio, ¿no? O sea, mira, yo siempre iba al baño de tal manera y ahora hace una temporada que me pasa esto. Bueno, vaya al médico. Tengo una tos que no se me va y no tenía y qué sé yo, vaya al médico. Ayer fui a orinar y tenía sangre. ¿Quiere decir que tengo un cáncer? No voy a decir eso, pero a lo que voy es, a ver, no es normal tener sangre en la orina, entonces, ¿qué amerita? Una consulta. ¿Es una pavada? Ok, buenísimo que sea una pavada, pero si no lo es, volvamos a esto de, sigamos en el viaje, que es tan lindo, y acá cierro acordándome de mi abuelo José. Mi abuelo José murió a los 87, y creo que murió de tristeza porque murió su mujer unas veces antes, porque estaba bien el viejo y de golpe y porrazo se puso mal y se murió. Pero al margen, creo que, como dice la gente, se dejó morir. Pero era un tipo que, mira Jorge, era peticito, viejo, arrugado, rengo, muy humilde, porque vivía en una casa chorizo, Tano que toda su vida colocó durmientes de ferrocarril, o sea, trabajó como una bestia, ¿no? Y el tipo todo el tiempo, ¿sabés qué me decía cuando yo era chico? Que eran los nietos, decía, qué linda es la vida. Entonces ese mensaje a mí me quedó. Y como es tan linda la vida, vivámosla todo lo que nos toca. Y reitero, no nos bajemos antes. Tengamos la precaución de usar todo el ticket para el que hemos pagado. Todos los boletos. Todo, exacto, usar todo el boleto. Roberto, tengo que ir redondeando. Nos reencontramos no la semana que viene porque tengo entendido que vas a estar de viaje. Pero exacto, vamos a estar 2 martes ausentes. Mira vos. Bueno, te vamos a extrañar. 2 martes, el 25 y el 1, porque voy a estar justo de viaje, o sea, voy a estar en viaje. Bueno, muy bien. Digamos. Muy bien. Así que yo los voy a extrañar a ustedes. No sé si ustedes a mí, pero yo los voy a extrañar. Seguro que sí, va a ser mutuo. Bueno, Jorge, que estés bien. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, y por supuesto a toda la audiencia que nos soporta. Muy amable. Chau. Chau. Frecuencia abierta.